Muy bien, pues vamos a comenzar, si les parece bien, para hacerlo en tiempo y forma. Darles a todos ustedes los buenos días por su amabilidad en compartir este tiempo con nosotros. Aquellos que, algunos sí veo que son de la primera sesión y ya nos conocemos, otros quizá vienen hoy por primera vez. Mi nombre es Fernando Vandrés, soy el director del Centro de Estudios Gregorio Marañón de esta casa. Estamos en la Fundación Ortega Marañón, el lugar emblemático de la cultura y del pensamiento de nuestro país. Para aquellos que no lo conocen, estamos justamente delante de lo que antaño fue la antigua residencia de señoritas, año 1915 a 1936. Se formaron las primeras mujeres universitarias de nuestro país. Por esa zona que ustedes verán que hay varias exposiciones, una sobre la vida y obra de Marañón, sobre la vida y obra de Ortega, y una exposición que es itinerante en este momento sobre el tema de las inteligencias. Pues ahí estuvieron hablando en aquellos tiempos Unamuno, Valle Inclán, García Lorca, Gregorio Marañón, Ortega y Gasset. Nosotros decimos en broma que a veces nos arrimamos ahí al tomar el café, ahí al fondo a veces nos transita conocimiento en alguna medida, ¿no? Estamos en un lugar emblemático con la biblioteca privada de Ortega y Gasset, que el que quiera puede también verla, en un lugar pues muy importante. En este lugar pues en un momento determinado la Fundación Ortega Marañón y la Fundación Economía de la Salud organizaron una actividad formativa a través de un convenio de colaboración que tiene como consecuencia estas jornadas, estos encuentros de expertos. Quizá la palabra encuentro es la más adecuada, porque aquí venimos a conversar, a hablar de ciencia y de pensamiento y en este caso sobre la sanidad, que es muy propio del Centro de Estudios Gregorio Marañón en el que me honro en trabajar. Para ser breve, ya saben ustedes que tenemos este ciclo, ya tuvimos el primero con un área temática que era la colaboración público-privada y hoy tenemos el área de la tecnología y la salud digital que Alberto, el presidente de la Fundación de Economía de Salud, presentará adecuadamente, así como también a los ponentes. Yo solamente quiero darles la bienvenida institucional a este lugar. Tendremos una tercera el 3 de diciembre que les esperamos con todo cariño para que puedan compartir este tiempo con nosotros en un momento en que hablar de sanidad es una necesidad. Sabemos de sobra que los modelos y los sistemas sanitarios están cambiando y van a cambiar todavía mucho más. Hay razones, la público-privada ya la vimos y hoy hablamos de la tecnología. La tecnología en un ámbito totalmente nuevo donde la velocidad del cambio es la gran novedad de lo que se está produciendo en este momento en la atención y la prestación sanitaria. Así que agradecerles y reiterarles mi agradecimiento institucional por su presencia y doy la palabra a Alberto para que tú procedas a la presentación formal de la mesa de hoy. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Fernando, por la introducción. Ponentes, amigos, bienvenidos. No cabe la menor duda que el desarrollo de la tecnología, la inteligencia artificial, la comunicación, ha contribuido a importantes avances en los tratamientos y en los diagnósticos clínicos, y no solo por las técnicas y los instrumentos que incorporan, sino por el incremento de la información y su intercambio entre profesionales de la misma o de diferente disciplina. Información que mejoran, sin duda alguna, los diagnósticos y la propia seguridad del paciente. Por otra parte, la tecnología permite también ajustar los recursos a las verdaderas necesidades, de forma que evitemos, por ejemplo, hospitalizaciones innecesarias o que podamos adelantar altas para sus tratamientos en los domicilios. Si a ello unimos las estrategias de no hacer, fruto de una mayor y mejor información,
junto con una adecuada evaluación de las tecnologías que seleccione las que verdaderamente aportan valor, esto nos permite afirmar la gran contribución que lleva a cabo este sector en resultados en salud y en eficiencia. Se estima que la inversión en TICs, entre otros estudios del informe 6, se sitúa entre el 4 y el 7% del presupuesto total de salud en los países de la OCDE. Sin embargo, en España apenas alcanza el 1,17%, con una tendencia decreciente en los últimos 4 años. Entre el 2003 y el 2023 hubo un descenso del 13,63%. Resulta preocupante. Por todas estas razones, entre otras, es un sector que nuestra Fundación ha seleccionado para estas jornadas y futuras dentro del ciclo de la sanidad española mirando al futuro, que, como decía el profesor Vandrés, su mejor manera de explicarlo es ese encuentro con expertos del que obtendremos información, cifras y datos más allá de filosofías. Y a eso hemos venido, y por eso damos paso ya a los magníficos ponentes que hoy nos acompañan, pero previamente cedo la palabra al coordinador de las jornadas, José Ignacio Nieto, para su presentación directa. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos nuevamente esta mañana dentro de este ciclo que hemos organizado, que ha organizado la Fundación Economía y Salud y la Fundación Ortega Marañón, que no en vano es la sanidad española mirando al futuro. La sanidad española tiene futuro, sin ninguna duda, pero lo miramos, y hay que mirarlo, con una cierta, llamémosle, preocupación, porque las cosas no están claras como nos gustaría. Cuando abordamos este tema, nos planteamos fundamentalmente 3 retos, que son las 3 jornadas para llevar a cabo estos encuentros. Hoy estamos en la segunda de ellas, ya se ha dicho, la tecnología y la salud digital. Miren, la sanidad no tiene futuro si no es a través de la salud digital. Y la salud digital no va a poder desarrollarse adecuadamente si no es mediante la inteligencia artificial. Por eso, en el día de hoy hemos querido traer ese tema a este encuentro con expertos que nos van a poder aclarar algunas cosas y que nos van a enseñar el camino que debemos seguir en adelante. Porque no en vano los datos que daba Alberto sobre la inversión, sobre el gasto que se está haciendo en este momento en tecnología digital para la salud están muy bajos. Y no es solo porque no haya opciones o posibilidades, es porque nos falta dar ese empujón final y hacer que todos los implicados en este asunto se pongan en orden, se pongan en línea y se pongan a trabajar en esta materia. Para llevar a cabo esta jornada, porque el tiempo es oro y al final nos quedaremos sin él y creo que hay mucho que decir, me van a acompañar y les pido que vayan subiendo aquí al estrado el doctor Ignacio Hernández Medrano, por favor. Les haré una pequeña reseña cuando vaya a hablar cada uno de ellos. Don Ángel Blanco. Isabel Sastre y la doctora Virginia Hernández. Muchas gracias. Bueno, sí, como les he indicado, esto no nos permite ninguna pérdida de tiempo y voy a presentarles en primer lugar a el doctor
doctor Ignacio Hernández Medrano, que nos va a hablar en una conferencia sobre la inteligencia artificial, de lo que todos los que están aquí saben que él sabe muchísimo. Además, creo que no en balde la Real Academia de Medicina ha incorporado una nueva silla para la inteligencia artificial que se ha puesto. No digo quién la ha ocupado o no, y esa es otra cuestión, pero sí el hecho de que incluso por delante de las facultades de medicina ha hecho ese reconocimiento específico a la inteligencia artificial, lo cual nos indica la importancia que este asunto tiene. Ignacio Hernández Medrano es neurólogo, consultor con formación en gestión sanitaria y experiencia en estrategias de investigación clínica. Graduado en la Singularity University, es fundador de Mentalian en el Reino Unido y de Savannah en España y otros países. En 2001, Forbes elogió al doctor Ignacio Hernández Medrano, incluyéndolo en la lista de los 100 españoles más creativos en el mundo empresarial. En 2023 fue incluido en la lista de los 23 líderes transformadores. Desde la Comisión Europea hasta la Real Academia Británica en Ciencias, Nacho es un reconocido conferenciante internacional. Doctor, tienes 30 minutos para ilustrarnos. Muchas gracias. Gracias, no me alargaré. Y si me alargo, me cortáis. Bueno, muchas gracias a ambas fundaciones por organizar este evento interesante y por contar conmigo. Y gracias, José Ignacio, por prepararlo con tanto cariño y dedicación, como sé que has hecho. Voy a cambiar un poco mi estructura habitual, porque casi todos los que estamos aquí ya hemos compartido foros, y no voy a teorizar sobre lo que es la inteligencia artificial ni el aprendizaje automático. Creo que ya llevamos bastantes años dando la matraca y que más o menos todos lo sabemos. Me voy a ir a algo mucho más práctico, como es el espíritu de esta jornada, y voy a hablar de los problemas y de los retos, tanto los que nos encontramos nosotros en nuestra experiencia todos los días en Savannah, como otros que estoy viendo fuera, aunque no nos toquen tanto. Yo hace un poco más de 10 años di una charla en el Matadero de Madrid que se llamaba ¿Por qué la inteligencia artificial democratizará, cambiará la medicina? Yo creo que todavía no lo ha hecho, pero que estamos más cerca de que sea así, porque no paramos de hablar de inteligencia artificial en los foros de sanidad, tanto clínicos como de gestión, y bueno, pues con la experiencia, como decía José Ignacio, de haber puesto en marcha 2 empresas de IA, una en Inglaterra y otra en España, es con la que hablo. Con esa retrospectiva de los retos que nos estamos encontrando. Los he resumido en 6 que son nuestros, que me tocan cada día, y 2 que veo más que vienen por fuera. Mira, la primera idea es que, en realidad, ya es un hecho que la inteligencia artificial ayuda a mejorar la gestión sanitaria. Estamos llenos de artículos de alto impacto en las revistas más importantes que vienen de Kaiser Permanente, de Cleveland Clinic, de Singapur, de Corea, de China, donde vemos que con aprendizaje automático uno puede pulverizar la capacidad que teníamos antes, con la pirámide de Kaiser, etcétera, de predecir una estancia, un reingreso, mortalidad, gente que no va a ir a la consulta, cirugías. Realmente podemos hacer una gestión sanitaria más inteligente, con inteligencia de datos sanitarios, y más predictiva gracias a esta tecnología. Eso lo sabemos desde hace años a través de la literatura, y vemos continuamente casos de éxito que llegan por todas partes. Eso en el lado de la gestión, pero si te vas al lado clínico, te encuentras artículos como este en Nature, donde oncólogos, mezclando la radiología, la anatomía patológica y la genómica, son capaces de predecir en un paciente concreto si tiene mayor o menor probabilidad de responder a inmunoterapia, en este caso en cáncer de pulmón. Algo que si fuéramos pacientes querríamos tener, ¿no? Si yo tengo una máquina que es capaz de predecirme mejor que el estado del arte, nunca es perfecto, pero mejor que lo que teníamos antes, que la estadística tradicional, si voy a responder a un fármaco, pues yo lo quiero, ¿no? Y eso lo tenemos, y cada vez tenemos más literatura que se va acumulando al respecto. Sin embargo, el primer reto es muy evidente, y Alberto hacía alusión a él así nada más empezar la jornada, y es que todavía no está equilibrado el impacto potencial con la situación presupuestaria y también laboral, porque al final hay una frase que dicen mucho los americanos que a mí me encanta, que es "It's no one's job", ¿no? No es el trabajo de nadie
en la institución sanitaria aplicar inteligencia artificial. Bueno, el de Ángel sí, pero en la mayoría de sitios no suele ser el trabajo de nadie. Entonces no es solo un tema presupuestario, sino vinculado a él un tema laboral. Muy evidente, pero hay que citarlo porque es el primero de todos. La Food and Drug Administration, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Americanas, lleva aprobando sistemas de inteligencia artificial desde 2015. Ahora, antes de que acabe el año, habremos pasado las 1000. Tendremos 1000 sistemas de IA en clínica a través de diferentes especialidades, patologías, aprobados en este país, con la consecuente caída en cascada hacia la Unión Europea y, por supuesto, en Oriente van bastante por delante de nosotros. Y además, si te vas a PubMed, a nuestro portal de literatura médico-científica, pues ves que el crecimiento de los artículos que utilizan aprendizaje automático no para de crecer y además lo hace exponencialmente. Alguna vez hemos hablado de que la exponencialidad es muy contraintuitiva porque no es lo rápido que va hoy, es lo rápido que irá mañana y eso a nuestra mente no se nos da muy bien. Entender que las cosas van lentas comparado con cómo irán mañana, ¿no? El concepto de la aceleración, pero te hace, a poco que piensas un poco infinitesimalmente o asintóticamente, te hace entender dónde vamos a estar dentro de unos años. Yo creo que dentro de nada dejaremos de decir inteligencia artificial porque será simplemente la manera matemática de hacer las cosas, ¿no? Esas matemáticas computacionales. Tanto es así que un poco de manera atropellada la administración americana ha tenido que inventar su normativa rápidamente para aprobar inteligencia artificial o no, porque no teníamos realmente una casilla regulatoria en la que meter esto y ahora ya la tenemos y en Europa también empezamos a beber de esto y empezamos a tenerla. Es decir, que tenemos un buen cuerpo regulatorio. El reto aquí viene por la idea de que probablemente, porque se ha hecho de esta manera, es algo rígido. Y lo que quiero decir viene aquí, y es que hasta ahora todas esas aprobaciones que yo os he enseñado, esas 1000, se han hecho con literatura retrospectiva, con pruebas, evidencia médica retrospectiva. Pero en algún momento alguien ha pensado que eso no es suficiente y que necesitas hacer verdaderos ensayos clínicos. En un hospital pruebo IA, en otro hospital pruebo no IA, mido y comparo. Eso que metodológicamente es correcto, y ahí tenéis algo bastante actualizado en relación con los ensayos de inteligencia artificial que hay ahora mismo en el mundo, y el primero acaba de terminar con endpoint positivo para mortalidad, ha sido en cardiovascular, o sea que estamos recorriendo el camino, pero quizá hemos incurrido demasiado en esto, como en aquel New England, en el que para reírse un poco de nuestro exceso de rigor a veces ponían a prueba si tirarse con paracaídas o sin paracaídas de un avión era pertinente o no y lo hacían mediante un ensayo clínico en vez de mediante el sentido común. Entonces, de alguna manera parece, esto es una opinión y es opinable y es debatible, que nos estamos pasando de frenada con la regulación y hay alguna tierra intermedia entre una aprobación demasiado a la ligera, como es la aprobación retrospectiva, solo porque el ordenador lo diga, y el estricto ensayo clínico sería lo ideal. Regular la inteligencia artificial como si fueran dispositivos médicos exigiendo ensayo clínico y marcado CE impide el avance y la innovación. Deberíamos probablemente hacer algo tipo fast tracks o cosas, tierras intermedias, como digo. El tercer reto lo pongo desde el punto de vista nuestro, de lo que estamos viviendo todos los días también. Como sabéis, nosotros nos dedicamos esencialmente a lo que enseña esa diapositiva, a ir al texto desestructurado de las historias clínicas de los servicios sanitarios y estructurarlo en bases de datos que después son interrogables y sobre las que se pueden montar modelos. Es lo que llevamos haciendo 10 años y lo hhacemos con cierto impacto. Este es un trabajo que hemos presentado en el Congreso Mundial de Pulmón, como comunicación oral y que ha sido muy bien acogido porque básicamente gracias a esa extracción de información después hemos podido montar modelos que predicen quién tiene EPOC aunque no esté diagnosticado. Esto es un problema de una envergadura enorme por la mortalidad que tiene la enfermedad. Ellos lo llaman los americanos, quien nos contrató para hacer esto a Savannah, que es la COPD Foundation, digamos, la sociedad científica de EPOC de este país, nos habla de los missing millions. Son más o menos, si hay 20 millones de enfermos, 10 están diagnosticados, los otros 10 no. Entonces, con este modelo, que ahora comercializaremos para hospitales americanos, pues somos capaces de encontrarlos, área bajo la curva, y con eso podemos funcionar. Bueno, pues digamos que a pesar de estos éxitos, de esta funcionalidad tan demostrable, luego lo que vemos es que es muy difícil de escalar por una razón muy concreta, y es que
cuando uno tiene el algoritmo en la mano, realmente cómo consigue que el profesional lo utilice. Eso lo estamos viendo todos los días como el siguiente gran problema, algo en lo que no habíamos pensado hasta ahora, pero ahora que tenemos los algoritmos, vemos que realmente algoritmos mucho antes de la inteligencia artificial ya existían en medicina y los médicos frecuentemente los dejamos dentro del cajón, no porque seamos malos profesionales, sino porque no tenemos tiempo, ¿no? Y bueno, pues hay estrategias, claro, implementarlo a nivel de grupo sanitario, a nivel de servicio de salud, pero a la vez eso no es escalable porque tenemos 17 comunidades y muchos grupos privados y luego eso se replica en cada país. Entonces cada vez nos encontramos más con que la gente nos viene y nos dice queremos hacer un modelo predictivo y yo ya casi antes de nada les digo, pero tú eres consciente que una vez lo tengamos hecho y validado, no lo vas a aplicar el primer día y la gente lo va a usar, ¿no? No funciona así. Bueno, lo más avanzado que yo he visto ha sido al director de Guy's and St Thomas en Inglaterra, el hospital más grande del NHS, intentando montar un portal a nivel nacional para que todos los algoritmos de IA de este país estén ahí y todo el mundo entre a utilizarlos ahí. Y probablemente esas estrategias nacionales pues, tengan un cierto futuro, porque si no esto va a ser pues, muy fragmentado, ¿no? Y luego pues, utilizar el circuito académico, las guías clínicas, los congresos, es probablemente la otra vía que por muy torpe y lenta que nos parezca, tiene sentido porque es la que funciona en este mundo y en este sector, ¿no? Pero probablemente no va tanto por crear aplicaciones muy vistosas con muchos clics y muchos colores que los médicos usan. Eso puede servir en sitios muy concretos, pero no a nivel de país, ¿no? Es difícil de escalar incluso cuando funciona. Este sería el tercer reto. El cuarto tiene que ver con este artículo que salió hace unos años, no demasiados, en el que mediante aprendizaje automático y mirando radiografías, la máquina, la inteligencia artificial, era capaz de decir la raza de alguien, ¿no? Esto es algo que un humano no puede hacer. Pero lo más interesante es que cuando van a preguntarle a los ingenieros de datos, a los data scientists, los llaman, científicos de datos, cómo lo ha encontrado, cómo la inteligencia sabe por un tórax que esa persona es de raza negra o de la que sea, contestan, no lo sabemos. Por definición no lo puedes saber. Esto es un concepto que nos ha costado mucho que se vaya entendiendo en el mundo biomédico, porque no funciona mediante estadística, no funciona mediante regresión logística, regresión multivariante, aquello que estudiábamos en la carrera. Funciona mediante una aglomeración de variables multidimensional que un programa informático, un microprograma informático es capaz de dilucidar. Es algo realmente muy contraintuitivo para nuestra mente, pero por definición no es explicable. Si lo fuera, no sería aprendizaje automático, sería estadística. Entonces, aunque hay intentos o direcciones hacia esa explicabilidad, hay grupos en la Comisión Europea centrados solamente en que la inteligencia artificial sea lo más explicable posible, la realidad que nos encontramos es que es hasta cierto punto una falsa esperanza. Sí podemos pedirle que sea interpretable, que no es lo mismo. Sí podemos pedirle a la inteligencia artificial, oye, dime qué variables estás mirando para decirme que este paciente con diabetes me va a hacer una nefropatía diabética. Pero ¿por qué has llegado a esas variables y no a otras? Eso es un problema difícil de resolver. Y lo comento porque nos lo encontramos, como los otros tres que he citado hasta ahora, todos los días nosotros también. Cuando entregamos un algoritmo a determinada sociedad científica, nos preguntan ¿y cómo habéis llegado hasta aquí? Y decimos, es aprendizaje automático, es el niño que aprende a hablar un idioma en casa, pero no le pregunte las reglas gramaticales del español, porque aprender por repetición, o por casos, o por ejemplos, tiene eso, que no aprendes por reglas y por tanto no es tan explicable, ¿no? Aunque funciona, igual que a un niño le funciona muy bien aprender el idioma en casa. Pero las máquinas estas funcionan así, son máquinas de repetición, máquinas de intuición o de reconocimiento de patrones, no son máquinas deterministas, son máquinas probabilistas. Bueno, la IA funciona, pero no es del todo, vamos a decir, explicable, y esto es un gran problema para la implementación en el sistema sanitario, porque somos humanos y porque cuando un paciente le diga usted no es candidato a una quimioterapia y te digan por qué y contestes porque lo dice una máquina, pues tú me vas a contar cuál va a ser la situación, ¿no? De hecho, Francia trabaja en una ley por la cual uno pueda tener derecho a segunda opinión sin intervención de la máquina, etcétera, etcétera. Ese sería un cuarto reto muy real, parece lejano, pero lo estamos viviendo ya, igual que el de la implementación de los algoritmos todos los días, cuando nos llaman para hacer uno. Hay otra idea que tiene que ver con la historia natural, digamos, de cómo esto empezó, y es que al principio uno piensa en una vertical de capas de datos
e inteligencia artificial. Por ejemplo, una inteligencia artificial que mira electrocardiogramas y predice, o que mira placas de tórax, o que mira genómica, o proteómica, o lo que sea, ¿no? Pero tenía sentido pensar, y esto más o menos esperábamos que en algún momento iba a ocurrir, que en algún momento esas capas de datos se mezclaran. Si yo tengo varias capas de datos de los pacientes, mi predictibilidad subirá, ¿no? Y eso que algunos han llamado el gemelo digital, ¿no? Esa especie de ordenador con todas mis capas de datos, proteómica, microbiómica, hormonómica, metabolómica, que es capaz de hacer una modelización, una simulación y predecir lo que me va a ocurrir, empieza poco a poco, de unos años para acá, a hacerse una realidad. Entonces nos llega este equipo chino que mezcla, pues, por ejemplo, el fondo de ojo y el genoma y predice degeneración macular a 7 años. Yo creo que ese fue el primer artículo que vi donde esto ocurría. O este de aquí, que te mezcla el TAC torácico y la historia clínica y te predice embolia de pulmón. O ese otro que os enseñé antes. Empezamos a entrar en un multicapa de datos, y eso recibe un nombre que es multimodalidad. Bueno, da igual, los nombres dan igual, son inventos, pero alguien ha decidido que eso lo llamamos multimodal, y es un poco como en ChatGPT, que ahora te lee imágenes y en nada ya sonidos, y bueno, pues esa multimodalidad parece que es importante e interesante. Entonces, dado que esto es así, que necesitas ese mundo multimodal o multicapa, los grandes sistemas sanitarios, públicos, privados, y lo conocéis esto mejor que yo, tanto en América como en Europa, como en Oriente, empiezan a construir esos espacios de datos, lagos de datos, bueno, no son exactamente lo mismo, pero son parecidos, sobre los cuales los profesionales, ya sea para algoritmos de gestión o para algoritmos clínicos, y a veces confluyen, puedan ir trabajando en esa multimodalidad, con Machine Learning, con aprendizaje automático. Entonces, la persona que yo conozco que más sabe de esto en el mundo, que es el director de información de la Clínica Mayo, él recomienda seguir un orden. Él dice, yo recomiendo empezar por la imagen, luego ir al dato estructurado, los códigos CIE, las prescripciones, los laboratorios, luego irte a las notas clínicas desestructuradas, luego irte ya a la telemetría, lo que serían las apps, los wearables, todo esto, las camisetas que lanzan señales, todo este mundo. Luego a las ómicas, la biología de sistemas, genómica, proteómica, microbiómica, porque es más caro, por eso tiene sentido que vaya después, porque tienes que secuenciarlo. Y luego ya, y en esta semana tan triste que estamos viviendo, si metes el medio ambiente, pues ya tu predicción será no total, porque total no existe, la entropía del universo siempre va a estar ahí, pero mucho más fina, ¿no? Entonces, de alguna manera, de unos años para acá todos nos hemos embarcado en crear estas capas de datos. Y como muy bien sabéis, tras el COVID, la Comisión Europea despierta, ve que nuestra inteligencia de datos sanitarios ha sido muy pobre durante la pandemia, y de ahí los resultados que hemos tenido, y empieza a liberar fondos, que sí, deberían ser más de lo que son, pero empieza a liberar ciertos fondos para que construyamos estos espacios de datos. Nosotros, como en realidad llevábamos unos años dedicándonos a hacer espacios de datos, lo que pasa es que para estudios de investigación hemos querido contribuir dando nuestra aproximación desde Savannah a cómo debería ser un espacio de datos sanitario en función de lo que hemos vivido durante una década dedicándonos exactamente a esto, a armonizar, limpiar y ordenar datos de servicios de salud, que es a lo que se dedica Savannah y siempre fue su visión. Entonces, bueno, hemos hecho algunas consideraciones sobre la importancia de que haya casos de uso desde el primer día. Hemos aplicado un poco las mejores prácticas, ¿no?, de lo que vemos en nuestro día a día. La anonimización frente a la pseudonimización, que por cierto es pseudonimización, no pseudoanonimización. La gobernanza del dato, la relevancia del texto libre, que nos toca porque es en lo que nosotros somos más excelentes, los modelos de datos, qué estándares seguir y cuáles no, porque no todos son igual de candidatos a ser la estrella de los estándares, y eso no está claro del todo. Y bueno, es un poco a lo que nos vamos dedicando. Y aquí quería sacar pecho porque, como quizás sepáis, el Ministerio de Ciencia convocó unos proyectos con buena financiación de economía del dato para intentar generar economía sobre el dato en general y sanitario en particular, aunque aquí podía concurrir todo el mundo, y nosotros pues fuimos elegidos por Asturias, por esta comunidad autónoma, para hacerles el proyecto, para ir juntos y que Savannah fuera el que les creara. Y hemos tenido pues la satisfacción de ser el proyecto más puntuado de España,
por encima de cualquier servicio regional de salud, cualquier hospital grande o pequeño, privado o público, centro de computación de Barcelona. Savannah ha sido la institución con más puntuación, de hecho la primera y la tercera, porque hemos ido con 2 cosas con Asturias. Es decir, que sí que se manifiesta que llevar años dedicándonos a gestionar lagos de datos y espacios de datos tiene realmente esa experiencia, repercute y tiene sentido, ¿no? Sin embargo, yo estoy hablando de retos, no estoy hablando de éxitos. Y el reto es que lo que vemos es que todavía es muy fragmentado y muy heterogéneo la manera en que las diferentes regiones aproximan los espacios de datos, con circuitos muy distintos. Quién te tiene que aprobar las cosas es todavía distinto en cada lugar. Esto no lo vemos en Estados Unidos, donde también hacemos estas cosas. Por ejemplo, es completamente cultural y heterogéneo usar la nube o no usar la nube. ¿Cómo puede ser que todavía eso sea algo, no digo arbitrario, todo el mundo tiene sus argumentos, pero tan dispar? ¿Cómo puede ser que en un lugar la nube sea proscrita y un error total y en otro lado sea el único camino posible frente a utilizar los propios servidores del centro? Bueno, yo ya empiezo a oír hablar de modelos híbridos, sin persistencia del dato. Bueno, vamos poco a poco confluyendo, pero todavía es muy heterogéneo. Por ejemplo, no todo el mundo es igual de consciente de la importancia de la información desestructurada, a pesar de que está muy demostrado que la información desestructurada de un servicio de salud tiene en torno al 80% del valor, frente al 20% que queda atrapado en lo estructurado. O, por ejemplo, no todo el mundo tiene exactamente el mismo criterio sobre lo que es anonimizado. ¿Una anonimización del 99% es suficiente para ti? Si con esto puedes hacer proyectos que salvan vidas. Pues la respuesta es muy dispar. Hay quien te dice, obviamente, es riesgo desproporcionado, y hay quien te dice, no, si no es perfecto, nunca funcionará. Es llamativa la diferente aproximación que uno recibe en diferentes lugares. Bueno, por eso trabajamos en intentar, digamos, ir a caminos comunes en relación con esto. Anonimización, texto desestructurado, cloud, etc. Y con esa idea, con ese reto es con el que me gustaría dejaros. Otro reto que vemos todos los días tiene que ver con el otro mundo, el otro espectro, pero que nos toca porque convivimos todos los días con él, que es el de las empresas de ciencia de la salud, empresas farmacéuticas, que son las que crean nuestras vacunas y nuestros fármacos y están ahí. Fijaos, tenemos este artículo que hicimos durante la pandemia en el que pudimos demostrar la funcionalidad de Remdesivir en el COVID más allá del ensayo clínico, en vida real. Es decir, cuando uno ya pone el fármaco en los pacientes, ¿funciona o no funciona? No entro en cuánto funciona o cuánto no funciona, que nos da igual, pero la idea es, con inteligencia artificial, en tiempo récord uno puede medir la eficacia de un fármaco. Algo que no podías hacer antes, te llevaba años registrando datos. Bueno, pues aún así, todavía, y es normal porque tienen que ser cuidadosas, las agencias reguladoras de medicamentos reciben estas innovaciones despacio. Este es un reto nuestro que vemos todos los días, nos cuesta todavía que la agencia europea, etcétera, pues incluso la americana, evidencia científica sobre fármacos generada con inteligencia artificial sea aceptada, a pesar de que lo demuestres, lo publiques en revistas, etcétera. Ese sería para nosotros el sexto reto. Y ahora hablaré, para ir concluyendo, de 2 que no nos tocan tanto, pero que estamos viendo a nuestro alrededor. Mirad, llevamos con inteligencia artificial más o menos desde 2012-2013, para los expertos es desde los años 50, IBM le ganó a las damas a un humano con inteligencia artificial y ahí arrancó, como lo entendemos hoy, el aprendizaje automático, pero en realidad explota, se hace popular a partir de 2012-2013, ¿no? Y bueno, hemos vivido estos 10 años con todas esas cosas que yo he estado contando en sanidad, esa predicción, etcétera, etcétera. Bien, pues esa capacidad de generar nuevo conocimiento, en realidad, si lo piensas, viene siempre de una discriminación. Esto es un poco sesudo, pero creo que es importante. Viene de distinguir A de B. ¿Qué paciente me va a sangrar? ¿Qué paciente no me va a sangrar? ¿Quién me va a responder a un fármaco? ¿Quién me va a reingresar? Es siempre distinguir una cosa de la otra. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Es discriminativa. A es distinto de B. Genera un conocimiento nuevo. Bueno, pues estábamos ahí, en ese mundo, en ese momento, con ensayos clínicos, avanzando regulatoriamente, con todo lo que os acabo de contar, pero hace un par de años irrumpe una tecnología nueva. En realidad no es una tecnología nueva, sigue siendo inteligencia artificial y sigue siendo aprendizaje automático porque también aprende de casos, pero no distingue A de B, hace una cosa totalmente distinta.
lo que hace es introducir pequeñas variaciones en los ejemplos previos. Le das muchas fotos de un caballo y te pinta un nuevo caballo. Le das muchos textos humanos y te genera un nuevo texto humano. Genera. Es una inteligencia artificial que no es discriminativa, es generativa. Y mirad, lo que quiero significar es que en realidad esta inteligencia artificial, que brilla mucho y es muy impactante, todos la usamos, ChatGPT, etc. Ya creo que ChatGPT a día de hoy ya ha conseguido que las búsquedas en Google bajen un 30%, fijaos lo rápido que avanza, lo cual es de esperar. En realidad es un avance conceptual respecto de lo que fue Google con respecto a un Internet sin Google. Es un buscador. Es maravilloso, es muy útil, pero no es más que la capacidad de encontrar información que ya existía, en este caso en Internet, con ChatGPT, previamente, pero no genera una información nueva, no discrimina A de B. Por eso su impacto creo que es más a corto plazo. O dicho de otra manera, probablemente necesitamos la convivencia de ambas cosas. Inteligencia artificial discriminativa para generar verdaderas predicciones sobre lo que le va a pasar a nuestros pacientes y generativa para utilizar esos algoritmos de una manera más suave, cómoda y amistosa. Pero en contra de lo que parece, lo que más brilla, que es la generativa, no es lo que cambia el paradigma. Y eso es lo que ves en Lancet, en Nature, en New England, cuando dice, cuidado, la inteligencia artificial generativa tiene un gran problema y es este. Cuando lanzas inteligencia artificial no validada, la gente se muere, como ocurrió con este BMJ en insuficiencia renal. Necesitas tener validación y por definición, la IA generativa, por definición, lo hablaba hace poco con Bernardo Valdivieso, no es validable. No es validable porque cada vez genera algo nuevo, es como una búsqueda en Google, es como un médico en su consulta. Le puedes dar un certificado, pero ¿cuánto falta para que los humanos le demos a una IA un título de médico? Entonces, entre tanto eso no ocurra, necesitamos inteligencia artificial clásica o discriminativa o validable. No disponemos de métodos estadísticos que aseguren la validación de esta nueva IA tipo ChatGPT que ha salido y esto nos va a meter en un verdadero lío, porque el incentivo a usarla rápido es muy grande, porque es muy vistosa, pero tiene problemas serios de método por detrás. Yo abogo por la combinación de ambas. El último reto que veo creo que es interesante para alguien que haga gestión sanitaria. Mirad, la persona que más sabe de datos, lagos de datos, etcétera, para mí es el Chief Information Officer de la Clínica Mayo. Bueno, pues para mí el médico que más sabe de inteligencia artificial en el mundo es el doctor Eric Topol. Es un cardiólogo que está en San Diego y que además es el editor de Medscape, ese portal que usamos mucho. Bueno, pues Topol, con quien he tenido la gran suerte de poder estar, tiene una metáfora, él habla de los ojos de la máquina. ¿Y qué quiere decir con los ojos de la máquina? Lo que quiere decir es que como las máquinas que ven datos ven muchos más datos que nosotros, que nuestro cerebro, pueden ver asociaciones o correlaciones entre variables mucho más allá de lo que nosotros podríamos. Y él pone, como es cardiólogo, pone el ejemplo del electrocardiograma, pero podría ser cualquier otro. Esto que os decía de que en la placa de tórax puedes ver la raza de alguien, ¿no? Pues de la misma manera, en el electrocardiograma puedes ver, por ejemplo, el sexo, la edad, o quien tiene anemia o insuficiencia renal, o cosas que un cardiólogo, un neurólogo, un internista nunca podría ver. Esto tiene implicaciones fuertes. Claro, la primera vez que lo ves se queda en anécdota y dices, qué curioso, la máquina ve en las pruebas diagnósticas cosas que yo no veo. Ya, pero ¿y cuando esto entra en cascada? Y empiezas a ver en los últimos 2-3 años que en la placa de tórax la inteligencia artificial puede ver el riesgo cardiovascular mejor que Framingham, o que en la placa de tórax puedes ver la fracción de eyección mejor que la mejor herramienta que tenían los cardiólogos, o en el TAC de tórax el cáncer de páncreas, o en la mamografía el riesgo cardiovascular. ¿Te das cuenta de la implicación que tiene el ver que las pruebas mediante la capacidad de la inteligencia artificial de asociar variables pueden ver más allá que el humano? Y esto empieza a hacerse tan extenso como quieras a medida que los datos van avanzando. En el Biobanco del Reino Unido hemos visto este año que mediante inteligencia artificial en densitometrías óseas, que no tendría nada que ver, tema de hueso, puedes ver quién tiene esteatosis hepática. Hemos llegado a ver este año que con 8 segundos de la grabación de la voz de alguien puedes ver quién tiene diabetes. Y te lo puedes llevar todo lo lejos que quieras a medida que los datos aumentan. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se gestiona un sistema sanitario en el que las pruebas
de una manera más o menos repentina, ven más allá de aquello para lo que fueron creadas. Y es una realidad publicada en revistas de alto impacto. Entonces, este es un reto que me parece enorme, interesante y práctico. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Creo que ha sido muy interesante, a ver si vamos aprendiendo un poco más de esto, qué buena falta nos hace. Vamos a entrar ya en los dos casos que hay. Les voy a presentar el primer caso, la telemedicina. Aplicaciones para hacer efectivo el camino digital del paciente de la mano de los profesionales. Nos lo va a exponer don Ángel Blanco Rubio, que es ingeniero en informática por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con una formación como directivos en máster en el IES, Universidad de Navarra, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad de Alcalá de Henares. Director corporativo de organización, procesos y TI en el Grupo Hospitalario Quirón Salud, cuenta con una amplia experiencia en el sector. Fue director de sistemas de información en Fundación Hospital de Alcorcón, del que hoy tenemos una nutrida representación, y profesor de la UNED. Debe ser casualidad. Bueno, hay algunos que se ve que siguen la estela, ¿no? Que les siguen la estela. Es muy importante. Ángel, tus 20 minutos. Está bien que coincidamos aquí en este círculo, ¿no? Isabel y Virginia. Bueno, Isabel yo la conozco desde mucho antes, o sea, porque fuimos compañeros de estudios. Yo dejé el Hospital de Alcorcón hace tiempo y heredó ella bueno, no sé si mi puesto o algo allí, y con Nacho también coincidimos mucho, incluso trabajando, no solo hablando, o sea que también hemos trabajado juntos, no solo hemos dado charlas, ¿no? O sea que muchas gracias, José Ignacio Nieto, Alberto y Fernando, por la invitación a participar aquí. No es la primera vez que coincidimos. Hoy no puedo hablar de inteligencia artificial, con lo cual bueno, me centraré un poquito más en la parte del paciente. Como decía el título, ese largo que le pusiste tú, creo, a la presentación. Aunque sí voy a hacer un apunte de inteligencia artificial en el final de la presentación y cómo esto es visto desde la óptica del paciente. Solo decir en mi introducción que yo hice mi proyecto de fin de carrera, Isabel, de inteligencia artificial en 1990. Desgraciadamente no he podido vivir de ello. O sea, solo en 2024 podría considerar que una parte de mis ingresos, muy minúscula, se debe a proyectos de inteligencia artificial, pero no sé si éramos, Alfonso, que hemos compartido vida también allí por Salamanca, no sé si éramos visionarios o ingenuos en aquella época, pero al menos pues hemos pasado una vida innovando. Son 34 años de un proyecto de inteligencia artificial que bueno, me sirvió para acabar la carrera y tener un buen título y luego dedicarme a la gestión lo máximo posible, porque no había forma, no estaba Nacho Medrano y no había forma de vivir de aquello en la vida, ¿no? Enseguida lo tuve que erradicar de mi currículum, porque si no parecíamos teóricos en aquel momento, intentábamos parecer prácticos y nos tachaban de teóricos. Es un poco una reflexión que pocas veces he compartido, aunque sí lo hemos hablado. Bueno, yo no he visto si está bien la presentación, pero vamos, me imagino que sí, que la cargamos ayer y demás. Bueno, voy a hablar del protagonismo del paciente, o sea, cómo esta transformación del modelo asistencial viene hoy dirigida por los pacientes, no por las instituciones o por los profesionales que estamos en ellas, ¿no? Es fácil entender esto en estos momentos, no era tan fácil a lo mejor hace 12 años. ¿Por qué? Pues porque nosotros veníamos de un mundo en el entorno sanitario en el que nos fascinan las grandes tecnologías. Veis ahí una imagen de un hospital en el que la arquitectura es la protagonista claramente, y de un Da Vinci al lado del año 2000, que ha dado muchas vueltas la cirugía robótica por el mundo. Y bueno, pues, ¿qué pensaba yo con esta diapositiva que he utilizado varias veces? Pues que nos fascinan las grandes tecnologías, pero en servicios no hemos ido al mismo ritmo en el sector sanitario. Bueno, está claro que cuando hablabas de la inversión en servicios al principio y citabas las cifras españolas, demuestran que en servicios
todavía en algunos países, en servicios guiados por la tecnología de la información, seguimos invirtiendo poco, pero sí nos sigue fascinando, yo qué sé, el PETAC o la resonancia ahora que con ultrasonidos quita tumores y estas cosas, que están muy bien, o sea, pero que, insisto, que esto nos fascina, pero no llega a toda la población, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo de los servicios? Pues que el protagonista cambia, no es la máquina, no es el edificio, no es el profesional, es el paciente. Si hiciéramos zoom con 2 dedos en esa imagen maravillosa de los inicios de la radiología, pues nos quedaríamos con la máquina, no nos quedaríamos con la paciente, que no parece muy entusiasmada, ni con el técnico que está ahí, que no es un radiólogo, ¿no? Claro, en el mundo de los servicios la tecnología es invisible. No hace falta hablar de ella, nadie se pregunta por qué funciona una PPT aquí, ni siquiera yo, que he venido y no la he probado anteriormente. Hace 20 años veníamos 2 horas antes a probar la presentación o las transparencias en el proyector, porque como no estaba consolidada esa tecnología no nos fiábamos de que fuera a funcionar. Es verdad que a veces falla, pero en general no nos preocupamos de por qué hay luz, agua o por qué la tecnología funciona o hay internet en nuestras casas a día de hoy. Se hace invisible y lo que se hace visible es el servicio, insisto en el servicio que prestamos con ella. Las cosas no se miden por lo que tenemos, sino por lo que logramos con ellas. Repito, no lo que tenemos, sino lo que logramos con ellas. Claro, me atrevo a decir que estamos desde hace unos años en el mayor cambio de la historia de la medicina, que es ese protagonismo del paciente, gracias evidentemente a sus tecnologías y algunas de las reflexiones que ha hecho Nacho previamente, ¿no? Aunque las ciña al contexto de la inteligencia artificial, no deja de ser aplicación de una tecnología, ¿no? Y es un paciente que viene hoy con sus tecnologías y no las nuestras. Yo la primera vez que usé esta diapositiva, cuando puse ahí, tuve que añadir TripAdvisor y había gente en mi organización hace 12 años que no sabía lo que era TripAdvisor. Y cuando explicábamos lo de la valoración del servicio que prestamos, sobre todo en las personas, prácticamente la mayoría pensaba que esto no era aplicable al sector sanitario. ¿Cómo vamos a valorar a un médico? ¿Cómo vamos a valorar un servicio sanitario si el paciente no sabe? Tampoco sabe de cocina japonesa y valora el sushi 99, ¿no? Y es que esto no va de saber, va de decidir. La información nos ayuda a decidir. Y existe aquel por quien deciden. Ese es el cambio del siglo XXI con el protagonismo de los usuarios que vienen a nuestras casas con sus tecnologías, no con las nuestras. Por primera vez en la historia la innovación nos viene de la calle. Siempre la calle está más avanzada de lo que encontramos dentro y no hay más que ver el móvil que llevamos en las organizaciones en el bolsillo, que es igual en todos los sectores. No somos diferentes de la banca, de las agencias de viajes, del sector servicios en general. Somos exactamente iguales. Otra cosa es que nos haya llegado más tarde el cambio o el protagonismo este del que hablamos. Que los pacientes nos piden una cosa sobre todas las demás, que es inmediatez. Lo demás se supone que lo hacemos bien, pero igual que el resto de los sectores. Nadie se cuestiona a un neurocirujano, nadie se cuestiona. No recuerdo qué especialidad tenía tu padre, que luego coincidí con él en el hospital de Salamanca. Nadie se cuestiona que la cirugía la hacemos bien o que un neurólogo es maravilloso, ¿no, Nacho? Nadie. Se supone que lo que hacemos lo hacemos bien. Lo que nos piden es que lo hagamos rápido, pronto. No que tengamos que esperar 6 meses, 9 meses para un diagnóstico. Y además nos piden otra cosa. La calle nos pide otra cosa, que es que hagamos las cosas las 24 horas del día. No significa que no podamos dormir, sino que las instituciones deben prestar servicios las 24 horas del día y no decirle a alguien que viene a urgencias, pero bueno, no hacía falta que viniera, esto no es urgente. La urgencia, ¿quién la marca en 2024? ¿El Ramón y Cajal? El paciente. El paciente decide que es urgente y que no, y está en su derecho, si tiene su hijo 39 de fiebre, de acudir a las 3 de la mañana a urgencia, y está en su derecho de hacerlo después del partido de fútbol, por supuesto. Vivimos en un mundo de servicios y no podemos decirle que eso no es urgente. Si es la única puerta que tenemos abierta, ¿cómo no va a ir a urgencias? Si tuviéramos abiertas las puertas, como hacen otros sectores, las 24 horas del día, y el mundo online está abierto las 24 horas del día, nadie se preguntaría por qué alguien accede a los servicios las 24 horas del día, ¿no? Acordaos de cuando había farmacia de guardia y teníamos que mirar la farmacia de guardia más próxima. Eso ha desaparecido del mapa desde el momento en que hay farmacias que suministran fármacos las 24 horas del día. Ya se acabó el concepto de farmacia de guardia, ¿no? Y por último, claro,
mucho hablamos hoy, y es la jornada de tecnología, pero no estamos ante un cambio tecnológico, estamos ante un cambio social. Y eso es más difícil de gestionar. Este cambio social nos implica hacer un cambio radical en nuestros procesos, que son, me atrevo a poner esa frase ahí, que son de la compañía, del hospital, del servicio de salud, no de los profesionales. Cuando hablábamos hace años de industrializar y de que los procesos tienen que ser del hospital, casi no nos atrevíamos a decirlo. Lo que es garantista es que las compañías tengan procesos que son iguales para todos los pacientes. Lo ha dicho Nacho antes, con otro de los ejemplos, ¿no? Como me habéis pedido que hable de la relación del paciente, bueno, guiada por el médico con los servicios online, deciros, he traído algunos datos porque me los habéis pedido ayer, y no solo hablar de ejemplos y demás que están después. Hoy nosotros tenemos 7.250.000 usuarios online, en una relación con el paciente que fue tachada dentro de la organización de error hace 12 años. No digo fuera, dentro, que fue tratada de error porque se veía hace 12 años como un low cost, como hacer una medicina, pues eso, que era para intentar ahorrar, ¿no? Esto no es para intentar ahorrar, es para llegar a la inmediatez y para hacer cosas fuera del ámbito del hospital. He puesto algunas cifras, digo por insistencia, no me voy a enrollar mucho con ellas, pero para que veáis la barbaridad que esto supone a día de hoy y cómo de insignificantes somos nosotros y nuestros edificios. Nosotros tenemos 55 hospitales y 150 centros de especialidades, que no es nada comparado con lo que veis aquí. El hospital más grande es este, que tiene los 7.250.000 pacientes, que tiene 156 millones de accesos al año, simplemente como ilustrativo. Esto no vale para nada. Lo que vale para algo son los ejemplos que os traigo después, ¿no? Que podríamos decir hoy que el 81% de los pacientes trabajan online, el 81%. Me puedes decir, bueno, porque son jóvenes. No, no es verdad. No hay ninguna diferencia entre la pirámide poblacional de España y el uso de los servicios online en España. Lo único que limita el uso es la dependencia, no la edad. O sea, igual hace de una persona de 79 años que una persona de 18 años. Exactamente igual. Que el 75% de ellos son activos, que se gestionan, yo qué sé, pues trabajo con formularios de salud con el médico, 1,2 millones al año, por decir algo, relaciones online con su médico. No quiero enrollarme mucho con estos. Lo último, por citar algo que no es muy significativo, es la firma del consentimiento informado. Hace años contábamos, yo recuerdo en algún foro de las 6, Nacho, lo de cuando pusimos la firma con el tablet, la Wacom y todo esto, que fue muy polémico en su día, muy polémico, porque no era legal eso, ¿no? Todo es ilegal. Todo es ilegal o engorda, no sé. Entonces, bueno, hoy eso está siendo sustituido por la aceptación en el online con el paciente, una tontería tan grande como el consentimiento. El consentimiento deja de ser algo escrito, pasa a ser algo audiovisual y se acepta en un portal, y de verdad que no pasa nada, ¿no? Bueno, ponía ahí, perdón, que le estoy dando al revés, creo. Bueno, la app que tenéis ahí, bueno, nada, simplemente citarlo, que está ahí, bueno, pues con bastante valoración en la Apple Store. Es la aplicación, pues eso, más la número 1 en medicina. Eso pone Apple, ¿no? Yo no sé cómo miden esto, pero ahí ponen los de Apple que es la número 1. Tampoco importa esto. Lo que importa no es esto, sino lo que hacemos y que lo que voy a tratar de ilustrar ahora. Decir también que en el mundo tecnológico esto cambia, ya todo el mundo trabaja con app, como veis abajo, nadie con los portales estos en Internet, el 70% acceden a nuestros servicios vía app y el 30% vía web, ¿no? Las cifras estas que veis aquí indican tal magnitud que somos insignificantes. ¿Quién es el usuario de la tecnología? ¿Es el médico? ¿Es la enfermería? No. O sea, hay millones de gentes todos los días. Todos los días hay
1000 y pico personas que llaman a un contact center por alguna cosa, por alguna incidencia. Convierten insignificante lo de dentro de la casa, simplemente en esta reflexión, que cuando das el salto afuera, lo de dentro se queda en una humildad tremenda. Entonces, claro, ¿qué es el cambio para nosotros en este contexto? ¿Cómo hemos hecho este cambio? Bueno, pues intentando pasar de una medicina de actos, una cita, una prueba, una cita, una revisión, a una medicina de procesos, donde hacer cosas con el paciente antes de que venga al hospital. De verdad que no hay que esperar a que venga al hospital para preguntarle si su padre tuvo o sus padres antecedentes cardíacos, ¿no? Se le puede preguntar antes, o qué medicación está tomando, todo eso se puede hacer antes. Incluso prevenir se puede hacer antes, ¿no? O sea, no enfrentarse al problema de salud cuando el paciente está dentro del hospital, estandarizar cuando estamos dentro en una medicina de procesos y continuar con el paciente cuando viene después, pasando así de una medicina, esto es una frase hecha que todo el mundo dice, de una medicina de volumen a una medicina de valor. Esto yo se lo he copiado a los de Deusto, la frase. Claro, nosotros decimos muchas veces, hacemos 13 millones de consultas al año, ¿y eso es bueno o malo? No es bueno en sí. Lo bueno es lo que resolvamos con esas consultas o con esos procesos asistenciales que se derivan de la consulta. Le hace 13 millones en vez de 12. Nosotros en 2022 por primera vez nos empezamos a medir por resultados y no por volumen de actividad, pero hasta 2022 nos medíamos por un crecimiento de volumen, o sea, no está tan lejos. Ejemplos de antes, pues bueno, entro en algo clínico. Si ante una patología de rodilla siempre hacemos una resonancia, o en el 96% de los casos hacemos una resonancia, ¿qué va antes, la resonancia o el traumatólogo? Claramente la resonancia. Eso es lo que es adelantar pruebas antes de que al paciente le vea un especialista. Hay un protocolo, en todas las especialidades hay protocolos. A día de hoy, por cifras, tenemos unos 350 protocolos clínicos que adelantan pruebas a la visita al especialista, analizando la información que tenemos del paciente, viendo el protocolo aplicable en función del motivo de consulta y preguntando lo que no sepamos del paciente antes de que venga. Con eso, pues la primera consulta es de inicio del tratamiento y no es para pedir pruebas. Esto reduce más o menos las consultas un 35%, las consultas presenciales. Y las de revisión también, porque si el resultado es no patológico, de verdad que no hay que ir a que te lo explique nadie. Si no te pasa nada, la consulta de revisión no es igual de necesaria que si te pasa algo. Y teníamos en el mismo circuito paciente patológico que paciente no patológico. Hasta ahí llega la aberración de la medicina. Ahora veréis algún dato interesante en dermatología, ¿no? En el durante, cambiar los procesos. Mi ejemplo favorito es este, publicado en New England, que es el hospital de día oncohematológico. Bueno, si veis ahí un restaurante, todos conocéis un restaurante, ¿no? Digo, por lo que los que no conozcáis un hospital de día oncohematológico, imaginaos que hoy tenéis mesa en un restaurante a las 2 de la tarde y llegáis y os dicen, tiene usted mesa a las 2, pero no importa, tiene que esperar en esta sala. Y a las 2:20 os pasan a una mesa y viene alguien en la mesa y os pregunta, ¿qué queréis comer? Es decir, lo que sea, una ensalada y un filete de ternera. Y os dice, vale, levántese usted de la mesa, vuelva a la sala de espera y cuando esté el filete o la ensalada, le aviso. Y tú ves pasar ensaladas, filetes, ninguno es el tuyo, pero llega uno que es el tuyo, ya salivando como el perro de Pavlov. Haces el gesto de levantarte, pero te dicen, no, es que ahora tenemos que esperar a que haya mesa libre, porque en este rato se nos han llenado las mesas, ¿no? Y llega un momento en que está el filete, un poco frío ya, y la mesa libre. En ese momento comes. Esto es un hospital de día. Si en vez de hablar de esto hablamos de que llego a las 8 de la mañana, me pinchan y me vuelvo a la sala de espera a que haya resultados analíticos, y cuando hay resultados analíticos, entonces, un poquito después, me ve un oncólogo y me confirma un citostático y se fabrica un citostático y me lo suben, y cuando sube el filete, el citostático, me dice, no, pero espere todavía que no hay sillón, vamos a esperar, y cuando haya sillón y el citostático que ya está, podemos empezar el tratamiento. Esto es un hospital de día en la mayoría de los hospitales
españoles, claro. El reto en este proyecto de cambio de procesos era, yo llego, me siento en el sillón y aquí se hace todo sin levantarme del sillón. Me pincho con ese analizador que hay point of care, hago el hemograma y la bioquímica, la misma enfermera determina si es con el algoritmo de software, si es aplicable el tratamiento que tenía previsto y si no, es el oncólogo el que habla con el paciente, pero en el hospital de día, no en la consulta que suele estar fuera del hospital de día. Es el oncólogo el que va al paciente y no el paciente al oncólogo. El citostático en la mayoría de los casos está preparado del día anterior porque es un fármaco más, aunque lo preparemos en un hospital, que se puede en el 90 y pico % de los casos tener preparado previamente, con lo cual se reducen los tiempos de 8,2 horas de permanencia. Esos son datos de la Fundación Jiménez Díaz, un hospital de alta complejidad, que era el mejor en nuestro caso en tiempos, de 8,2 horas a 2,3 horas. Y la reflexión es, no es esa ni siquiera, es que esto ha disminuido el 38% los ingresos por complicaciones. ¿Por qué? Porque antes de eso, esta diapositiva es muy importante, hay una relación online con el paciente y con su gestor de casos, que a día de hoy el 43%, bueno, es cercano al 50%, resuelve automáticamente. Un consejo que sabe en tiempo real si al paciente le pasa algo entre ciclo y ciclo, que necesita intervención de enfermería en un 24% y que en el 33% que es urgente, que necesita una atención de un oncólogo, cuando está en casa, insisto, se la resuelve en el 20% de los casos y solo un 13% llega a urgencias entre ciclo y ciclo. Eso supone 38% menos de ingreso por complicaciones. Imaginaos qué fármaco, esa es la reflexión de New England, qué fármaco consigue un 38% menos de ingresos por complicaciones. Una mejora de un proceso cambia la vida en este sentido a un paciente que, como decía la Universidad de Texas en el artículo que ponía antes, nadie quiere esperar, ¿no? Y el último ejemplo, el de después, bueno, el primero que hicimos nosotros fue el seguimiento del sintrón, pero me da igual la cardiología con seguimiento remoto para detectar anomalías vía online. Siempre el portal es el canal de relación con el paciente antes de que el paciente se presente a hacer una descarga de datos o a pedir o a ver si el hematólogo le tiene que hacer un cambio de dosis o pauta. ¿Por qué se puede hacer esto? Yo creo que tú has apuntado antes, Nacho, una frase muy importante, que es que las cosas no tienen que ser perfectas, solo mejores que las anteriores para cambiar. Si esperamos a que sea perfecto, nunca haremos nada. ¿Esto es posible para todos los pacientes? No. Hay que elegir el paciente, hay que elegir el proceso y hay que elegir el momento. La cuestión de la reflexión del cambio es si podemos cambiar para alguien, no para todos. Si podemos cambiar para un paciente, hagámoslo, porque después de uno vendrán dos y después de dos, 4. Si esperamos a que algo sea válido para todo el mundo, nunca mejoraremos nuestros procesos. Eligiendo el proceso, eligiendo el perfil del paciente y eligiendo el momento, porque un paciente es diferente en un momento de otro y lo que podemos hacer no sé, en octubre de 2024, en noviembre de 2024, a lo mejor en enero de 2025 no lo podemos hacer. Si hacemos esto así, podremos cambiar la forma de trabajar y evolucionar de una medicina de actos y una de procesos. Y para acabar, dejadme que os diga un poquito hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir, que es una medicina en tiempo real y en red. Clave, tiempo real y en red. Os traía el ejemplo aquí de cómo ha cambiado la telederma, que hoy está en 45 hospitales. Esto es básico. Si no cambiamos la telederma o la derma, olvidémonos de los demás, ¿no? Donde se han hecho 209.000 estudios online, que es un 33% de las consultas del año pasado, con 3.500 casos de malignidad detectados antes de 24 horas. Por supuesto, con inteligencia artificial que clasifica previamente la patología de malignidad y tumoral. Si os digo si eso es un control de enfermería moderno, me diríais que sí, probablemente, ¿no? No está abierto y es viejo, porque esto es el control de enfermería moderno. El online con el paciente a pie de cama. Las habitaciones de los hospitales, nosotros hemos ido poniendo un iPad en todas ellas para que el paciente tenga acceso a toda la información. Y nos hemos marcado un objetivo que es mejorar las altas antes de las 12 y ahora las altas antes de las 10, porque tenemos un día más de estancia media simplemente por cómo organizamos la visita
al paciente y las pruebas que tiene previas al alta, el último día del alta. Es fascinante, con poca información, cómo se pueden mejorar las cosas. O el acceso a neonatos ahí en el portal, para el que tiene la desgracia de no poder ver a su hijo recién nacido, que lo vea online. Y bueno, lo último, que es esto, eso es una sala de espera que veía ahí. Un estudio que hemos hecho el año pasado, que puede ser interesante, yo os invito a hacerlo. Tenemos un 46% de espacio dedicado a tratar y un 54% dedicado a que la gente se mueva o espere en los hospitales. O sea, más de la mitad de los recursos no son productivos en los edificios. Y este es el proceso del gran cambio. Pone ahí IA generativa, Nacho, o sea que yo creo que esto es un camino intermedio. Este es el último proyecto en el que hemos estado. Hemos cambiado la recepción de algunos hospitales ya. No hay mostradores, es el proyecto Mostradores Cero. El que llega automáticamente al sitio al que tiene que ir, ese es el Hospital General de Cataluña. Y el paciente que no llega directamente se le atiende en una mesa y en una silla, no en un mostrador en el que el administrativo está sentado y el paciente está de pie esperando. Y pasa una consulta, que esto es la IA generativa, hoy está lanzado con unos 2.500 médicos ya, primero traumatólogos y después digestivo, en el que lo único que hay en la consulta es lo que veis ahí. Esa es una imagen real de la primera consulta que se hizo, solo hay un móvil puesto encima de la mesa. El médico y el paciente hablan normalmente y la IA generativa, o sea, ChatGPT, lo que hace, integrado con la historia clínica, es la historia clínica del paciente, hace el informe, genera las peticiones de pruebas, hace la prescripción y el médico simplemente lo valida. Esto está hoy lanzado en consultas y en urgencias con 2.500 facultativos. O sea, no es ningún ejercicio de ensayo ni nada más. O sea, son imágenes de cómo el médico y el paciente ven en su móvil cómo está funcionando esto. Y esto sí que es un proceso de quitar la barrera que había del ordenador en la consulta, entre el médico y el paciente. De hecho, hemos cambiado las mesas de las consultas para que no sean cuadradas y sean redondas, ¿no? Tienen 3 sitios, 2 sillas para paciente, acompañante y médico en igualdad de condiciones y hablan de manera natural. Acabo con una reflexión. Como Nacho ha hablado mucho de datos, ¿creéis que el futuro es que tengamos muchos datos de pacientes? ¿Qué es lo que necesitamos para alimentar la IA? Lo que nos está marcando hoy el presente y el futuro no es esto. Es que los pacientes tienen muchos datos nuestros y de otros, que a veces lo olvidamos. Cuando queremos crear, y perdona Nacho por la reflexión, como voy detrás de ti, Está bien. lo que está cambiando en la medicina es que los pacientes tienen muchos datos nuestros y suyos y de otros pacientes, no que tengamos grandes espacios de datos nosotros, como hemos hecho la década anterior, ¿no? Porque lo importante, como decía un alemán, que es Goethe, no es lo que sabemos, sino lo que hacemos con ello. ¿Y cómo se hace esto? Pues nada, poneos a trabajar. Mi última diapositiva siempre es esta: caminante no hay camino, se hace camino al andar. No esperéis a que las cosas sean perfectas, no esperéis a que haya autopistas. Los que somos de pueblo hemos caminado mucho por sendas y la autopista llega después. O sea que ánimo, que el que quiere siempre puede hacer algo, incluso con el 1,2% de presupuesto. Es que muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno, vamos a dar paso al segundo caso. El segundo caso es la plataforma de datos clínicos e inteligencia artificial del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Este caso lo hemos dividido en 2 partes para dar de esta forma y tener presente esas 2 perspectivas indispensables en cualquier tema de salud digital. Por un lado, la de los técnicos, que hemos visto hasta ahora, pero por otro lado también la de los profesionales médicos, los profesionales de la medicina. Las 2 ponentes las voy a presentar ya para que así luego ya no interrumpamos. Son por un lado Isabel Sastre, que ya está aquí, licenciada en informática, máster universitario en gestión y planificación sanitaria para directivos de la salud, programa de alta dirección en instituciones sanitarias, experto en gestión y dirección de sistemas y tecnologías de la información y organizaciones sanitarias. Ha trabajado en el sector privado hasta 2006 y desde esa fecha está trabajando en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón.
Desde 2023 asume la coordinación de innovación del hospital y es profesora vinculada a la Universidad Rey Juan Carlos. Virginia Hernández, la doctora Hernández, es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense y especialista en el Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Ya hemos dicho que Fundación Alcorcón hoy tenía una gran representación en esta jornada. Se lo merece, sin ninguna duda. En el Servicio de Urología de este hospital desde 2010. Actividad clínica investigadora focalizada en la urología oncológica, fundamentalmente cáncer de próstata y cáncer vesical, así como en cirugía laparoscópica. Miembro de las guías clínicas de la Asociación Europea de Urología hasta 2021 y tiene una amplia experiencia en investigación y es autora o coautora de más de 50 artículos. Vamos a ver esas dos vertientes, por tanto, que están llevando a cabo en este hospital. Muchas gracias. Bueno, en principio quería agradecer a la Fundación Economía y Salud y a la Fundación Ortega Marañón por haberme invitado a participar en este encuentro. Yo les voy a hablar de la plataforma de datos clínicos e inteligencia artificial del Hospital de Alcorcón. Muy rápidamente les diré que el Hospital de Alcorcón es una institución sanitaria pública con personalidad jurídica propia que está adscrita al Servicio Madrileño de Salud. El hospital está ubicado en la zona sur de la Comunidad de Madrid y además de su actividad asistencial, pues realiza también tareas en los ámbitos docente e investigador y siempre ha sido un hospital que ha apostado por la innovación, tanto en la incorporación de tecnología como en la organización asistencial y también en la enseñanza de las ciencias de la salud. Es un hospital de complejidad media. Ahora mismo tiene una población de referencia de 170.000 habitantes, que son los correspondientes al municipio de Alcorcón, y por supuesto también pueden acudir a él todos aquellos pacientes que deseen ser vistos ejerciendo su derecho de libre elección. Y ahora mismo tenemos alrededor de unas 400 camas funcionantes. Decir que la investigación o la unidad de investigación forma parte del propio hospital. Nosotros no tenemos un instituto aparte de investigación, depende directamente de la dirección gerencia y el objetivo de la unidad de investigación es la gestión, el desarrollo de la investigación. Se centra, claro, la unidad de investigación en los proyectos, en los ensayos clínicos y también en la firma de convenios y acuerdos y alianzas cuya finalidad sea la investigación. El hospital tiene un CEIMA acreditado, tiene una comisión de investigación, un laboratorio de investigación básica y un biobanco y un banco de cerebros. Respecto al papel que juegan los sistemas de información en la investigación, hay que decir que en nuestro caso, y como bien conoce Ángel, somos el hospital que disponemos de historia clínica electrónica desde su apertura. Por tanto, la información de salud de nuestros pacientes está informatizada desde su inicio para hacer un uso secundario de ella en la investigación o en el ámbito que se desee. Tenemos, como se muestra ahí en la diapositiva, muchísimas aplicaciones informáticas. Ahí están representadas algunos sistemas de información. Nuestro GIS principal es Selene e integrado con Selene hay múltiples aplicaciones departamentales, entre las que quizás cabe destacar el laboratorio, la farmacia, la anatomía patológica, la nefrología, la UCI, los sistemas de información de diagnóstico por imagen. Es una amalgama de aplicaciones muy heterogéneas integradas entre sí. Bien, nosotros como sistemas de información o como departamento de sistemas de información no tenemos personal asignado para la investigación. Entonces, cada vez que tenemos que dar apoyo a la investigación, necesitamos comprometer recursos. Tenemos que realizar la extracción de los datos de forma manual y su anonimización también de forma manual. Aparte de esto, pues todo el trabajo que realizamos para un proyecto no es escalable para otros proyectos de investigación. Y como ya se ha dicho aquí, pues la información que está contenida en las historias clínicas, hay mucha información en texto libre y por tanto no está estructurada y es muy difícilmente extraíble. Y como ya he dicho en la anterior diapositiva, la información está almacenada en múltiples fuentes de datos. Entonces, ¿qué pensó el hospital? Pues dijo, vamos a implementar alguna plataforma que nos mitigue los problemas que antes he descrito y la idea es potenciar y facilitar los desarrollos en nuestro centro de investigación, los proyectos de investigación. Y bueno, entonces hemos
tenemos dos plataformas disponibles en este momento, que son las plataformas de IOMED y la plataforma de Savannah. De una forma absolutamente simplista, ambas plataformas se basan en lo mismo, que es en un motor de procesamiento de lenguaje natural que estructura toda la información contenida en la historia clínica electrónica utilizando estándares internacionales, CIE-10, SNOMED, etc. Y lo que hacen es seleccionar tanto la información estructurada como la no estructurada y la ubican o la localizan en una sola plataforma de base de datos de investigación clínica bajo los estándares de OMOP-CDM. ¿Cuál es el papel que jugamos unos y otros aquí? Pues nosotros desde el hospital hacemos toda la extracción de la información. Ahora mismo hemos extraído de Selene pues, todos los ámbitos de consulta, el ámbito de hospitalización y el ámbito de urgencias, y además hemos extraído toda la información que ya en sí misma está estructurada correspondiente al laboratorio. También les hemos extraído la información que se encuentra en la parte de anatomía patológica, en las prescripciones farmacológicas y también la información de diagnóstico por imagen. Una vez que extraemos toda la información, procedemos a su pseudonimización. Y una vez que la tenemos anonimizada, se la entregamos pues, a estas plataformas para que ellos apliquen sus complejos algoritmos de inteligencia artificial, que como ya se ha dicho aquí, están basados en Machine Learning y en bueno, pues, algoritmos muy complejos de procesamiento de lenguaje natural, y finalmente toda esta información nos la entregan en una única plataforma. Entonces esta plataforma pues, es muy interesante para los investigadores, ¿no? Porque tienen miles de datos de su práctica clínica habitual y pueden contrastar estas hipótesis con miles de datos de su evidencia clínica. Claro, nosotros el dinamismo que ha tenido nuestro hospital en la parte tecnológica para avanzar con estas plataformas pues nos ha permitido pues ser un centro de referencia en este sentido junto con otros hospitales desde luego de mayor tamaño y de mayor complejidad que el nuestro. Y desde el año 2021 estamos utilizando ya en la investigación estas plataformas. ¿Cuáles son nuestros modelos de trabajo? Pues nuestro modelo de trabajo, uno es a través de promotores de farmacéuticas que a su vez contratan los servicios de estos proveedores tecnológicos, Savannah y IOMED. Y luego además con Savannah tenemos otro modelo de trabajo. Savannah ha puesto a nuestra disposición una suite que ellos llaman, que se denomina Savannah Manager, que tiene dos partes. Nos permite hacer análisis de cortes y también nos permite hacer estudios de inteligencia artificial personalizados. ¿Qué es el análisis de cortes? Pues lo que ha hecho Savannah es una plataforma que les permite a los investigadores acceder a todos los datos que antes he dicho. Entonces, ¿qué pueden hacer estos investigadores? De una forma totalmente autónoma, pueden hacer creaciones de cortes de pacientes. Tienen todos los datos del hospital, con sus diagnósticos, sus procedimientos, y ellos pueden aplicar filtros referentes por edad, por sexo, por unidad e incluso por ámbito, eligiendo las patologías que deseen analizar, y los resultados los obtienen de forma instantánea, y de esta forma nuestros investigadores pueden comprobar si una hipótesis de investigación tiene sentido o si tiene suficiente tamaño muestral. Y la otra funcionalidad que les permite Savannah es realizar estudios de inteligencia artificial personalizados. En este caso ya los datos no se obtienen al momento, sino que ya el investigador quiere realizar una hipótesis en profundidad, entonces ya añaden ellos variables personalizadas. Entonces en este caso Savannah les diseña algoritmos de inteligencia personal ad hoc para ese estudio, y bueno, y los resultados los obtienen pues, de forma granular, y esto les permite hacer análisis avanzados. Entonces, bueno, pues un ejemplo precisamente de este estudio de inteligencia artificial personalizado es el que ha realizado junto con Savannah mi compañera Virginia Hernández Cañas sobre la vigilancia activa del cáncer de próstata. Y por mi parte nada más, les dejo con ella. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Lo primero, pues, agradecer la invitación para estar aquí. Yo voy a dar una visión totalmente distinta de lo que es el día a día en el hospital con la inteligencia artificial, porque, claro, después de todo lo que hemos oído, pues uno se siente como si estuviese en la prehistoria. Es que realmente en algunos momentos de nuestro día a día y después de escuchar estas cosas, pues tú sigues teniendo la sensación
de que a pesar de tener tecnología, a pesar de que el mundo va en una dirección, a pesar de todos estos trabajos que nos presenta Ignacio y de cómo trabajan las máquinas, pues tú, con tu buen hacer, en el día a día sigues estando en la prehistoria, ¿no? Lo primero es decir que no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación, que esto creo que es importante. Yo no tenía ningún contacto con la inteligencia artificial, he hecho bastante investigación, pero bueno, al hospital llega Savannah y nos hace una presentación y bueno, nos resulta en un inicio atractivo, pero bueno, pues daré mi punto de vista, ¿no? de lo que ha sido esto. Como hemos oído, pues la inteligencia artificial entra en la medicina, sin ninguna duda pues hay iniciativas, como hemos visto, para mejorar el trabajo del día a día, y yo me voy a centrar un poco en las iniciativas para mejorar la investigación, porque a día de hoy la investigación en hospitales, aunque igual nos parezca mentira, pues depende del trabajo personal de fundamentalmente los médicos, también algunas enfermeras, trabajo que se hace en el tiempo libre, que no está remunerado, que muchas veces no está reconocido. Y yo, gracias a Dios, pues caigo en un hospital donde, como ha dicho Isabel, tenemos historia clínica informatizada desde el primer día de su creación, y caigo en un servicio donde tengo un jefe de servicio muy implicado en la investigación. Jefe de servicio que nos hace desde un inicio trabajar en crear bases de datos institucionales en distintas patologías, cáncer de próstata, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, desde el día 1, bases de datos que creamos nosotros con ayuda de los informáticos. Ahora tenemos, gracias a Dios, una investigación, pero son bases de datos que se crean y que se mantienen o que se rellenan a base del trabajo de médicos, residentes o enfermeras. O sea, esto hablo de lo que es la investigación, que no depende de la industria farmacéutica, que tiene sus data managers y que organiza sus ensayos clínicos, ¿no? Pero al final en medicina, la investigación que a nosotros le damos más valor, aparte de los ensayos clínicos, que por supuesto es el número 1, pues es la que proviene de los hospitales, de las series de pacientes, ¿no? Y de la experiencia. Esto, pues gracias a Dios, pues tiene como contrapunto pues que nos ha dado la posibilidad de hacer múltiples o de publicar múltiples cosas en distintos ámbitos. Savannah pues, nos viene a decir que es una manera mucho más rápida de conseguir la investigación que hacemos de forma manual, que va a leer las historias clínicas y va a tomar datos no de bases de datos nacionales, que no sabemos si se han codificado bien o mal, sino que va a tomar datos de lo que nosotros escribimos y que bueno, pues nos permite utilizar largas series de pacientes y optimizar mucho nuestro tiempo. Esto es muy atractivo, ¿no? Pero pues lo primero que surgen, ¿no? En el día a día son los retos, y los retos pues es que tenemos que aprender cosas que no sabemos utilizar porque los médicos no estamos formados para esto, tenemos que aprender el idioma en el que hablan estos sistemas, que tampoco es el mismo que el que hablamos nosotros. Tenemos que aprender a hacerles preguntas y a entender las respuestas que nos dan, que esto también pues es curioso, pero es así. Y luego, una de las cosas más importantes es que tenemos que confiar en los resultados que nos dan, ¿no? Y teniendo un poco esto en mente, pues surge nuestro humilde trabajo de un poco ver si esta plataforma pues, nos permite confiar en los resultados que nos da. Y trabajamos con pacientes, como han dicho, con cáncer de próstata en vigilancia activa, que esto bueno, es un tema que nosotros conocemos mucho porque nuestro jefe igualmente pues, fue pionero en nuestro país en este tema. Son pacientes que tienen un cáncer que tiene muy bajo riesgo, al que no vamos a tratar de entrada, sino que les vigilamos, les metemos en protocolos de seguimiento muy estrechos, les hacemos pruebas, análisis, resonancias, les volvemos a biopsiar y si en algún momento pues, progresan, entonces les tratamos. Esto cambió nuestra forma de hacer hace más de 10 años, a día de hoy ya es una realidad, en su momento pues, bueno, era muy novedoso. Y lo que le pedimos a Savannah es, bueno, vamos por favor, coged este grupo de pacientes y decidnos qué resultados obtenéis a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros queríamos comparar los resultados que nos daba Savannah con los resultados que nosotros ya sabíamos que teníamos a través de nuestras bases de datos.
Pues les dimos una serie de variables del paciente, de las características de su tumor, les pedíamos, ¿no?, cuántos habíamos tratado a lo largo del seguimiento, cuántos habían muerto, cuántos habían hecho metástasis, etc. Les tuvimos que explicar, ¿no?, lo primero, cómo escribíamos nosotros en el día a día, porque yo no escribo igual que mi compañero. Vigilancia activa pues tiene muchas maneras de escribirse, vigilancia activa, V activa, VA puede ser lo mismo que voy al cine, ¿no?, o que va al cine. Entonces, pues esto para nosotros es curioso, ¿no?, diría, no sé, es distinto a cómo trabajamos en investigación en el día a día, que yo leo la historia, ¿no?, y meto el dato directamente en la base de datos. Entonces, bueno, pues esto empezamos, diseñamos unos criterios de inclusión-exclusión, como en todos los trabajos, un periodo de estudio, un tipo de pacientes, a cuáles incluimos, a cuáles excluimos, y hacemos un primer análisis inicial con ellos, que es un análisis ciego para los analistas de Savannah, que no conocían nuestros datos. Inicialmente nos encontramos un número de pacientes muy elevado. Esto nos obliga a sentarnos otra vez en la mesa y depurar un poco los datos, ajustar qué definiciones les habíamos dado nosotros a ellos, cómo habíamos estructurado las variables, y nos encontramos pues con una limitación que para nosotros es muy importante, y es que no tenemos acceso a los datos, a los números de historia clínica, porque los datos que obtenemos a través de Savannah pues están anonimizados. Entonces, parece mentira que yo pueda consultar la historia clínica por un lado, pero a través de Savannah pues no me dejan, ¿no? Entonces, no sé si estoy seleccionando bien a mis pacientes o no. Esto, bueno, pues es con lo que trabajamos. Los analistas de Savannah le dan una serie de vueltas, nosotros también, y al final lo que conseguimos realmente es que son unos datos prácticamente idénticos a los que nosotros teníamos, tanto en características del paciente como en datos de progresión de la enfermedad, de tratamiento activo, etcétera. O sea, una diferencia de porcentajes muchas veces de menos del 5%. Con esto, bueno, pues este trabajo que hemos hecho se ha mandado ahora a nuestro Congreso Europeo, se ha mandado también al Congreso Americano, que ya tiene una mesa específica de inteligencia artificial, y se está trabajando pues en la publicación del trabajo. Con esto pues yo concluyo que estas herramientas, vamos, sin ninguna duda, son muy prometedoras, siguen suponiendo un reto en nuestra práctica clínica, tienen muchísimo potencial, pero nosotros a día de hoy necesitamos ayuda para esto. Es decir, nosotros no hemos sido capaces de trabajar, por ejemplo, con nuestra estadística del hospital, con estas bases de datos, porque también ella trabaja de una manera y le supone cambiar de forma radical su trabajo del día a día. Y bueno, pues yo creo que todavía pues necesita uso clínico, desarrollo, que veamos que esto funciona, que es fiable, y que nos va a agilizar mucho tanto el trabajo del día a día como sin duda la investigación. Sin más, pues agradecer nuevamente la presencia, la invitación, y cualquier cosa. Vamos a las preguntas. Muchas gracias. Hemos cumplido muy bien hoy los tiempos, ¿eh? Esto va de maravilla. Así que vamos a ver. Yo primero quiero hacerles, porque vamos, yo considero que el tema ha sido realmente interesante y que merece la pena intentar profundizar y aclarar algunas cosas. Así que yo les voy a hacer inicialmente unas preguntas. Quiero lanzar una pregunta que va dirigida a todos, que me la puede evidentemente contestar el que quiera, todos. Espero que no se dé el caso de que no la conteste ninguno. De todas formas, quiero hacer hincapié y resaltar una cosa, ¿no? Hemos seguido un hilo argumental, el de la inteligencia artificial, de alguna manera, el de las herramientas de la salud digital, donde la inteligencia artificial es una muy, muy importante. Evidentemente que no es la única, pero que le tenemos que dar de alguna manera las gracias a que el desarrollo de la inteligencia artificial ha hecho posible que estemos hablando de salud digital. Hace 3 años, cuando pronunciaba salud digital, te miraban con cara rara en muchos sitios y mucha gente. ¿Qué está diciendo este? ¿A qué se refiere? No hablo ya del que iba directamente hablando hace 10 años de la inteligencia artificial. No quiero arrendarte la ganancia, y alguna experiencia he vivido yo oyéndote hablar a ti hace años de este tema, y la verdad que había caras raras, como no podía ser de otra manera, como no podía ser.
la inteligencia artificial nos ha abierto una puerta, porque su potencia es, creo que tremendamente, iba a decir excesivamente grande, excesivamente no será nunca, pero ahora yo creo que nos puede quedar hasta un poco grande todavía. Y a pesar de eso, estamos viviendo una realidad que yo creo que es bastante patente, de la escasa aceptación y utilización todavía, a pesar de que ya se vaya admitiendo, de las herramientas de salud digital y concretamente de la inteligencia artificial por los propios profesionales sanitarios. Entonces, mi pregunta es, aunque me imagino en parte la respuesta, ¿cómo se puede explicar esto, esta escasa aceptación por los profesionales sanitarios, pero sobre todo, cómo podemos convencerles de su importancia e incluso de su necesidad? Tienen ustedes la palabra. Señoras y señores. Por alusiones, o empiezo, ¿no?, de lo más abajo a más arriba. No había pensado yo en eso. O sea, yo creo que para nosotros no es una realidad a día de hoy. Es decir, no me están poniendo una herramienta encima de la mesa y me están diciendo ¿quieres usarla o no? Esto, no sé, creo que debe venir de más arriba, pero cuando a uno se la ponen, tiene que efectivamente primero probarlo, confiar, y una vez que confía, sin ninguna duda ve el potencial. Es decir, yo a nivel investigación, después de este pequeño trabajo, ya estoy pensando hablaba ayer con una compañera, proyectos de tesis doctorales, de cosas de investigación, etc. Cuando yo estoy en el día a día, esto por un lado que puede ser la investigación, cuando hablamos del trato con el paciente, cuando yo estoy en el día a día y la mitad de mi consulta me la absorbe el ordenador, que alguien me presente algo y me diga el 100% de tu tiempo va a ser para estar hablando con el paciente, es que me parece ciencia ficción, o sea, me parece maravilloso, no creo que no sé, ¿no?, qué médico va a decir, no quiero que me quites la burocracia, que es, no sé, con todos mis respetos, pero creo que mi tiempo, o yo cuando voy de paciente, yo voy con mis hijos al pediatra y yo quiero que el pediatra me hable como si no tuviese nadie de medicina, y me indigna profundamente que se pase la mitad de la consulta rellenando cosas en el ordenador. Entonces, ¿qué persona no le parece maravilloso que no tengas que pedir volantes, poner tratamientos, o sea, pasar tiempo en el ordenador? Entonces, eso, ¿por qué no lo usamos? No sé, porque no está disponible, pero creo que el día que esté disponible nos mejorará infinitamente el trabajo. Y luego, el día que las máquinas, como han dicho, o sea, nosotros ya trabajamos con algoritmos en el día a día, que los usamos muy pocos, pero son la base de nuestras guías clínicas. O sea, nosotros ponemos tratamiento a una persona o no, porque hay estudios detrás que han demostrado que con una serie de variables, pues ese señor o esa señora se va a beneficiar de la quimioterapia o no la quimioterapia. Pero nuestros congresos, la coletilla de todos o prácticamente todos los trabajos es: nos faltan factores predictores para decidir si este tratamiento puede funcionar mejor o no. Y el día que la máquina vea efectivamente variables que nosotros no estamos viendo y metiendo en la ecuación, porque a día de hoy yo meto las variables que conozco en la ecuación y la inteligencia artificial me dará el resultado más rápido, pero el día que la inteligencia artificial me diga, oiga, es que no está viendo X variables, no sé, pues ese día igual nos cambiará radicalmente nuestra manera de hacer. Ahora, el por qué no está ya en nuestra práctica diaria, ya pasó la pregunta, ¿no? A ver, yo, por añadir algo, yo creo que no se puede pensar que alguien que ha estudiado 6 años de carrera ha accedido a la universidad con un 13, no sé cuántos % en la EBAU, ha hecho un MIR y no sé, todo esto, y trabaja con tecnología nativa, como puede ser la tecnología diagnóstica y de tratamiento, rechace herramientas de otro tipo de tecnología, como ha dicho Virginia. O sea, si lo hace es porque algo estamos haciendo mal. Yo creo que los que no estamos preparados para impulsar esto somos los directivos. Realmente no tenemos unas dotes de liderazgo suficientes como para convencer, que es una de las cosas que hay que hacer, convencer y ayudar
a quien hace práctica clínica a hacerla con otras herramientas, porque es verdad que cuando algo es bueno y funciona, la adopción es tremenda. O sea, la adopción de la consulta sin ordenador es tremenda. Donde nos hemos equivocado es cuando hemos pretendido que en la consulta haya un ordenador y alguien se pase el 75% del tiempo escribiendo, porque es que ni siquiera lo hemos medido, porque es verdad que se pasa el 75% del tiempo escribiendo. Basta con ir, sentarse en la consulta y mirar el reloj. Con lo cual, mi única aportación a esto es: los que somos reacios al cambio somos los directivos, no son los profesionales y no son los pacientes. Cuando algo lo pones en marcha, sin anunciarlo en televisión, 7.200.000. Y cuando hemos empezado con los traumatólogos, hay hospitales que el 78% de los traumatólogos a día de hoy en nuestra casa están trabajando sin ordenador. Luego, sí es posible. Es verdad que este cambio no va a ser en 2 meses, pero va a ser, como decíamos al principio, los cambios cada vez se van acortando más. Sí va a ser en 1 año. O sea, en 2025, todos los médicos a los que se les dé la oportunidad, de pasar consulta sin ordenador, estarán pasando consulta sin ordenador. Tú has citado Kaiser Permanente. Nosotros no inventamos nada, yo lo he visto allí en Kaiser Permanente, ¿no? O en Cleveland, donde la gente no tenía ningún reparo a trabajar en una consulta con todo electrónico, digital o como queramos llamarlo con el paciente, simplemente es eso. Bueno, yo estoy de acuerdo con ambos. En la parte que comenta Ángel, quizás ellos como grupo privado tienen más posibilidad de llegar a la tecnología. Nosotros, a nivel público, sí que es cierto que en parte los directivos podemos llegar a algunas cosas, pero a muchas tampoco, porque tienen una dependencia muy por encima de nosotros. Lo que sí que es cierto es que las pequeñas cosas que vamos probando que funcionan, la gente las compra muy rápidamente. Estabas tú poniendo el ejemplo del tema de la consulta sin ordenador. Nosotros a muy pequeñita escala estamos haciendo una prueba piloto también con un servicio del hospital en innovación, que es que, es que están entusiasmados, porque es que la posibilidad de que haya una máquina, que una consulta a lo mejor en psiquiatría que dura 1 hora, pueda alguien recogerlo, no tengas que apuntarlo y que encima te entienda y luego te haga un resumen, eso lo van a comprar todos. Ahora, yo creo que a veces es el problema, que cuando entregamos algo tiene que estar totalmente validado, porque si no, lo consideran un juguete roto. Y en la pública pasa, al final no tienen por qué usarlo y entonces, pues si no les convence, porque no lo hemos probado lo suficiente, porque por lo que sea, porque no les ven el beneficio, porque no lo necesitan a veces, simplemente no lo necesitan, entonces no lo incorporan en su práctica clínica, se abandona. Esa es mi opinión. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con ellos. El incentivo es a no tener tiempo. Entonces, si yo no tengo tiempo, pues no me planteo nada, a menos que vea muy clara la oportunidad. Y yo creo que la oportunidad va llegando, pero que es lenta. Al final, es como con los fármacos. Hemos visto el arco de lo que ha ocurrido. Primero empezaron los algoritmos, luego empezaron a validarse, luego ahora los ensayos clínicos, luego entrarán en guías clínicas y esos biomarcadores de precisión será costumbre usarlos y estará mal visto no usarlos, pero estamos en el proceso. Hay radiólogos que ya lo utilizan, tienes al Clínic de Barcelona usándolo para detectar sepsis, son los primeros, luego vamos los demás. Yo creo que es cuestión de tiempo. Bueno, a mí no me toca opinar. Y de cultura. Yo creo que también hace falta una especie de revolución cultural también para que esas curvas de aprendizaje y esos caminos tan largos, cuando los resultados y cuando la tecnología va tan deprisa, yo creo que se requiere que sean un poco más cortos, porque si no se llega, la sensación, como decía antes la doctora, es que se llega tarde, llegamos tarde a algo que no va a estar y llegamos tarde. Han dado también una clave importante, esto no se estudia en las universidades, uno llega y se lo encuentra encima de la mesa, esperemos que
que en las próximas vaya llegando. Pero bueno, como digo, no soy yo el que tiene que opinar, solo echar un poquito de candela igual en estas cuestiones. Doctor Medrano, ¿cuáles son? Creo que las ha dicho ya un poco, pero creo que merece la pena aclararlas. ¿Cuáles son las tendencias más importantes? Hay muchas, hoy la inteligencia artificial tiene muchas ramas o muchas opciones, pero ¿cuáles son las más importantes en este terreno práctico en lo que estamos hablando? Me gusta recalcarlo porque parece que soy insistente con ello, pero yo creo que es bueno que en nuestra mente, porque los siguientes años van a girar en torno a esto, con esta tecnología, diferenciar que hay IA generativa y IA discriminativa. Yo creo que si uno se lleva eso a casa, le va a ayudar a navegar este mar, pero no tiene nada que ver. La IA generativa es una gran herramienta, pero es una herramienta no validable y documental. Es excepcional para lo documental, para generar una historia clínica automáticamente hablando con el paciente, para resumir, traducir, generar consentimientos informados de manera autónoma. Todo lo documental se pone patas arriba a partir de ahora y además, como para lo documental no necesitas un alto nivel de validación clínica, va a entrar muy rápido en el sistema. Es brutal, cambia la vida del profesional y da velocidad. Pero, insisto, aunque humilde y por detrás, la que cambia el paradigma es la otra, es la IA que permite encontrar predictores. ¿Quién va a responder? Esa es lenta, torpe, porque necesita mucha validación, pero es la que cambia 5.000 años de medicina, no es la generativa. Interesante. ¿Qué avances recientes considera que han sido los más importantes, los más revolucionarios en el campo de salud a través de la inteligencia artificial? Yo creo que alguno hay. ¿Para mí también? Sí, sí, sí. Yo he visto, primero ha sido la imagen. La imagen es como un caso más obvio para la IA, porque el dato de imagen es más fácil de interpretar que el dato estructurado, que el dato de texto, etc. Y ahí hemos empezado por ayuda al diagnóstico en anatomía patológica y radiología, que ya empieza a estar bastante natural para el radiólogo, usar herramientas de IA superpuestas en su trabajo que casi ni se da cuenta, son bastante invisibles. Y tímidamente en oncología se ha entrado también en los predictores y en identificar respuesta a tratamiento, hacer medicina personalizada, pero eso es bastante tímido y bastante marginal. Hay otro sitio en el que ha entrado fuerte, que es en los dispositivos médicos, es decir, electrocardiogramas, Holter, etcétera, ecografías mejoradas con inteligencia artificial. Esa fusión entre el hardware y el software yo creo que ha sido también bastante potente y también son un poco los que van como por delante. Ahí también vemos cosas interesantes y ahora les toca a las demás especialidades. Creo que ahora es cuando se populariza como tentáculos un poco a través del resto de áreas de especialidades. Entonces, ¿podríamos decir que la inteligencia artificial en el campo de la salud está en sus albores, está en sus principios o ha adquirido ya un importante desarrollo o le queda mucho por hacer? Un fármaco, desde que empiezas a investigarlo en fases preclínicas en ratones hasta que está en el mercado son más o menos unos 15 años. Se dice 10, pero son 15. Las primeras personas que empezaron a pensar que se podía utilizar inteligencia artificial para predecir la respuesta a un tratamiento o para predecir un diagnóstico y que empezaron a hacerlo en serio, empezaron en torno a 2015, más o menos. Estamos en 2024, llevamos 9 años. Más o menos estimas que dentro de unos 6 años será razonablemente normal utilizar algoritmos de inteligencia artificial para la toma de decisiones predictoras en diagnóstico y tratamiento a través de la mayoría de las especialidades? Yo creo que sí, creo que tenemos tiempo a 6 años para que se terminen los ensayos clínicos, se hagan los metaanálisis, entren guías clínicas y empiece a ser razonablemente éticamente obligatorio usarlo, esté mal visto no usar inteligencia artificial. Bueno, no quiero abusar, ¿eh? Y además no quiero dejar abandonados el resto de ponentes. Ángel, creo que está contestado, ¿no? Porque por el número de personas, pero la aceptación y utilización de esos mecanismos y que estáis utilizando, de la app, de los procedimientos, de los nuevos procesos o de los nuevos herramientas que estáis utilizando, ¿qué aceptación tienen, sobre todo en los pacientes? Que tú has hecho
un hincapié importante en ellos. A ver, en los pacientes yo creo que hoy se puede decir que es total, o sea, cuando el 75% de los pacientes que acuden a un centro sanitario tienen ya un contacto asistencial con el centro o el médico en concreto, porque hablamos del médico también, o sea, no solo de... en ningún caso estamos hablando de tareas administrativas, de dar citas, de estas cosas, que estamos hablando de proceso asistencial. La aceptación es total, yo lo ponía ahí, la innovación viene de la calle, es mucho más fácil para la gente que viene a nosotros el utilizar la tecnología que para nosotros mismos, ¿no? Otra cosa es el contexto en el que introduzcamos las tecnologías y que detrás de ellas no hagamos cosas para nosotros mismos. Me explico. Una cita, nosotros voy a hacer una barbaridad, pero cuando damos una cita a un paciente, ¿en quién estamos pensando? En nosotros mismos, para que no se nos acumulen, para que vengan a la hora que yo tengo libre, para que yo me organice. Esto ha cambiado. O sea, cuando tú prestas un servicio, lo haces pensando en el otro. Cuando tú respondes a un chatbot y después a un chat, porque el chatbot no es capaz de responder, hay alguien detrás que responde. No es para que el paciente no te moleste, no es para que el paciente no venga. No, no, no. Si lo concibes como para que el paciente no venga a tonterías en la siguiente consulta, entonces no habrá adherencia. Claro, lo que es genial es que el médico le explique por qué a un paciente le hacemos, no sé, voy a exagerar, una resonancia de próstata o se lo explique, y cuando se encuentre un resultado no patológico, el paciente sabrá perfectamente, después de, no sé, me lo invento, después de haber visto una PSA alta, aquí que estamos con una uróloga, le mandamos a una resonancia, en vez de hacerle un tacto, no sé, lo que tú digas, ¿no? Pues se lo explicamos bien en la consulta, porque utilizamos la tecnología y se va a encontrar después ahí un resultado no patológico. Yo no digo que se vaya a encontrar un resultado patológico, pero sí uno no patológico, ese es el que no tiene que venir. Y ese que no tiene que venir celebra no tener que venir, porque somos nosotros los pacientes, porque trabaja, porque da clase, porque es alumno, por lo que sea. Y cuando viene antes porque hemos liberado el 70% de nuestro tiempo de cosas no útiles para el paciente, y hacemos solo cosas útiles y no hacemos esperar. Esto es como la cola del supermercado, el que va con la barra de pan y espera por el que tiene un carro de 150 euros, ¿no? Se me estaba ocurriendo, es que casi no soy capaz de reprimirme, ¿no? De hacer una pregunta capciosa que no es ni siquiera para que la contestes, porque seguramente que sí tienes elementos para poder hacer. ¿Y por qué esto no se ve así de claro en los hospitales públicos? No es capciosa la pregunta. Yo creo que Isabel ha hecho una reflexión pública. A ver, yo la ventaja que tengo, si tengo alguna, es que he trabajado en hospitales públicos y en entorno docente público y privado también. Yo creo que no hay una diferencia entre el hospital público y el privado, entre el personal público y el privado. No la hay. O sea, la medicina es buena o es mala, no es pública o privada. O sea, yo cuando llegué aquí a la compañía, no sé, por poner un caso, yo llevo 12 o 13, no sé cuántos años en la compañía, y yo venía de un entorno, bueno, me pedí una excedencia, pero antes había estado siempre en el sistema público. De hecho, tengo una excedencia del sistema público. Cuando llegué a la compañía me parecía que había que poner ejemplos del sistema público en el sistema privado. Y esto es demostrable. O sea, yo la primera cosa que hice como intento de convencer fue traerme a gente del País Vasco, a gente de Kaiser Permanente, y no recuerdo ahora más, pero recuerdo lo del País Vasco en concreto, a explicar cómo trabajaban los médicos con el e-book. Esto lo tengo grabado a fuego, porque ya habían abierto su agenda a los pacientes para que escribieran el evolutivo desde casa y condicionar la consulta sucesiva a la evolución del paciente. No decir, no, venga usted en 3 meses, no, usted me va diciendo cómo va evolucionando y ya decidimos si en 3 meses tiene que venir o es más fácil, o es necesario que venga antes o no es necesario que venga. Ese ejemplo de Osakidetza, yo lo conté con gente de Osakidetza en el equipo directivo. Por eso digo, a los médicos no había que explicárselo, había que explicárselo al equipo directivo de la compañía, que esto había que cambiar. Con lo cual pienso
que no es una cuestión de medicina pública ni de medicina privada, sino de que los profesionales intenten hacer cosas y las consigan, porque no para todo hace falta dinero. O sea, para hacer un formulario en el que un paciente me diga cómo se siente después de una cirugía de rodilla o de próstata, hace falta muy poquito dinero. Lo que hace falta es sentido común. No, yo no quería diferenciar medicina pública de privada, sino gestión pública de gestión privada, simplemente. Pero bueno. Isabel, una pregunta un poco. La plataforma de que nos ha hablado, esa evolución de la plataforma al estado en que la encuentran actual, sirve fundamentalmente para investigación, pero ¿hasta qué punto sirve también para el diagnóstico y tratamiento? Bueno, de momento, aunque la plataforma está desde el año 21, tenemos que ir despacio todavía en el tema de investigación, porque necesitamos que se utilice más, que se validen más los datos, que por parte de los clínicos haya una validación real antes de meternos ya en la parte clínica. Tenemos que darle más juego todavía para que confíen, como ha dicho Virginia, para que haya muchos más profesionales que confíen en ella. ¿Y qué importancia han tenido los datos no estructurados en ir consiguiendo esa información, ¿no? Porque es siempre otro de los caballos de batalla. Bueno, en nuestro caso es fundamental porque, como hemos comentado antes, nosotros somos el primer hospital con historia clínica electrónica, lo que hace que la gente trabajaba de una determinada manera y lo único que hizo fue trasladar, como trabajaba antes, a hacerlo dentro de un ordenador. Por tanto, no estructura nada la información, sino que se acostumbró desde el inicio a meterlo todo en notas, con lo cual nosotros información estructurada tenemos poca, los médicos utilizan poco formulario, poca información estructurada, lo hacen todo en texto libre. Si no tenemos esa información en texto libre, perdemos casi toda la información. Ahora mismo hay alguna pregunta. Un segundito, por favor, permítame. Doctora Hernández. Para que todo el mundo me pueda ver. Un segundo, por favor. Si me permiten unos minutos, es que me siento en la obligación de intervenir. ¿Me deja que para mí le doy a usted el paso, por favor? Así tenía una doctora Hernández, ya obviando otras cuestiones para que pueda hablar este señor, ¿recomendaría a sus colegas la experiencia que usted está teniendo con la utilización de la inteligencia artificial en sus investigaciones, en su trabajo diario, con los resultados que obtiene? Sin duda, pero hemos obtenido, y lo digo claramente, hemos obtenido lo que hemos obtenido gracias a que Savannah nos ha apoyado muchísimo. Si no hubiésemos tenido el apoyo de los analistas de Savannah, por nosotros mismos creo que no hubiésemos sido capaces. Pero con lo que hemos hecho, sin duda. Muy bien, adelante. Bueno, primero quiero pedir excusas. Bueno, mi nombre es Alejandro Prensa, tengo 77 años y durante 38 años de mi vida soy físico, radiofísico, y trabajé en medicina nuclear del Hospital Clínico. Evidentemente viví un proceso de una gamografía un sistema de color al PET, a utilizar antimateria. Y todo este mundo de la inteligencia artificial, la verdad es que evidentemente me incumbe por mi conocimiento, también evidentemente por mis años, no me ha permitido, yo me jubilé en el año 2012, con lo cual la explosión de la medicina en el campo de la inteligencia artificial no existía. Pero sí quiero poner un poco de serenidad, de tranquilidad. Las prisas no son muy buenas consejeras. El 16 de julio de este año se celebró en Sevilla un congreso de inteligencia artificial, ¿no? Y el señor Avi Bitgerson, profesor del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, premio Abel y premio Turing, dijo, bueno, os adelanto que también he oído que se ha hecho inteligencia artificial hace muchos años. Yo particularmente tengo un libro publicado con muchos algoritmos en la aplicación a los sistemas de determinación hormonal, utilizando la matemática, la física y los ordenadores poco menos que pedales de aquella época. En ese sentido, yo sí entiendo lo que es un algoritmo, que no es más que un camino que diseña una persona
para que fluya una información y que se pare en determinados sitios donde las matemáticas van e intentan extraer ese contenido que no se sabe. A veces en ese estadio que uno se para, el sistema duda y se va a otro sitio. Hay un if que te permite ir a otro. Y recuerda que, evidentemente, que hace muchos años ese sistema, por lo menos el sistema que yo trabajé, nos permitía diferenciar, ¿no? Y extraer de forma conjunta o de forma pormenorizada. Por ejemplo, si era importante dar una determinación hormonal o dar 7 informaciones que decidió que ese if permitiera dar una información. Por lo tanto, creo que se está teniendo mucha prisa en intentar que la inteligencia artificial nos va a resolver absolutamente todo. Este señor, premio Abel y premio Turing, dijo en Sevilla hace 2 meses que no tengamos prisa, que realmente, que si no sabemos diseñar algoritmos que permitan resolver lo que nosotros queremos, ni los datos ni las redes neuronales nos van a hacer. Y para acabar, simplemente quiero hacer una... El algoritmo de Einstein, el algoritmo de Paul Dirac, ¿qué fueron? No tuvieron ningún algoritmo, tenían conocimiento. Y cuando Einstein pensó que la energía era una forma de masa, o la masa era una forma de energía, la gente se echaba las manos a la cabeza. Hubo que esperar un tiempo para demostrar que eso sí era cierto, y luego esperar mucho tiempo para ver qué utilidad se podía hacer de ese artefacto imaginativo que Einstein tuvo. En el caso de Dirac, resulta que es un señor que tiene una formulita donde hay una cosa que es al cuadrado. Caray, si esto es así, es que no solamente existe materia, también existe antimateria. Evidentemente, el algoritmo fue la mente de Dirac, el algoritmo fue la mente de Einstein, y evidentemente hubo que esperar mucho tiempo y tener mucha cantidad para hacer útil eso. Quiero reivindicar que los algoritmos los tenemos que diseñar nosotros. La máquina podrá coger infinidad de datos, lo podrá manejar de una forma muy rápida, pero si el algoritmo no lo diseña el señor que hace el proceso, evidentemente no iremos a ningún lado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que hemos cumplido con nuestro horario. Les quiero dar las gracias. Ha sido muy interesante y bueno, ya hemos visto el segundo de los retos que tiene esta sanidad española para tratar de garantizar y de tener un mejor futuro y bueno, les esperamos el próximo día 3 de diciembre que tendremos el tercero. Muchas gracias. Bueno.